Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a estar resumiendo el documento 138 que se titula La capacitación de los mensajeros del reino. Comenzamos. Jesús decidió no admitir parientes cercanos en su grupo. Y esto fue lo que ocasionó el punto de partida de una brecha cada vez más pronunciada entre Jesús y su familia. Casi llegaron a rechazarlo, pero esto se superó después de su muerte y resurrección. Sección número 1. Las instrucciones finales. Jesús instruyó a sus 6 apóstoles a que salieran de 2 en 2 para enseñar la buena nueva del reino, que primero lo hicieran personalmente con sus semejantes y más tarde le permitiría hacerlo en público. Así fueron Santiago y Juan a Queresa, Andrés y Pedro a Capernaum y Felipe y Natanael a Tariquea. Antes de que comenzaran, Jesús les anunció que deseaba ordenar 12 apóstoles para continuar la obra y autorizó a cada uno que eligiera a uno entre sus primeros conversos. Juan le preguntó, ¿pero serán como uno de nosotros que ya hemos escuchado las enseñanzas de preparación? Y Jesús le dijo, sí, será como uno de vosotros y ustedes mismos le enseñarán todo lo pertinente. Los 6 estuvieron intercambiando ideas acerca de este mandato hasta que prevaleció el consejo de Andrés y se marcharon. Iban un poco tristes porque extrañarían al maestro, además de que no esperaban que este sería el modo de inaugurar el reino del cielo. Jesús pensó en usar sus poderes para liberar a Juan, pero entendió que debería esperar la voluntad del Padre. Sección número 2. La selección de los 6. Esta primera gira de los 6 fue muy fructífera. Los hombres descubrieron la importancia de las relaciones personales y directas con los hombres. Se dieron cuenta de lo hambriento que estaba la gente de escuchar palabras de consuelo. Después que cada apóstol presentó a su apóstol elegido, Jesús decidió que todos votaran por estos candidatos. Los nuevos apóstoles fueron Mateo, Leví, Tomás, Dídimo, Jacobo, Alfeo, Judas, Alfeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Sección número 3. El llamado de Mateo y Simón. Al día siguiente Jesús y los 6 fueron a ver a Mateo, el recaudador de aduanas, y Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y se fue con ellos. Mateo les dijo que había organizado un banquete si Jesús estaba de acuerdo y consintió. Después de almorzar fueron con Pedro a buscar a Simón Celote. El maestro los saludó y les dijo, sígueme. Regresaron entonces a la casa de Mateo. Muchos hablaron de política y religión hasta la hora de la cena. Muchos de los invitados de Mateo eran los negocios de recaudación de impuestos, a quienes le llamaban publicanos y pecadores. Se acostumbraba en banquetes de honor a alguien destacado, que aquellos que tuvieran interés en saber o escuchar los discursos se acercaran. Y allí estaban unos fariseos para observar la conducta de Jesús. Más tarde, ante la alegría de todos los presentes, uno de los fariseos dijo, ¿cómo pretendían creer que Jesús era un hombre justo cuando se atrevía a comer con publicanos y pecadores? Y Pedro le susurró a Jesús lo que este fariseo había dicho. Luego, cuando Jesús dio su discurso de despedida y darle la bendición a Mateo y Simón por formar parte de la hermandad, dijo, muchos de vosotros entraréis en el reino de los cielos. Pero algunos que curiosean y me critican porque he venido a alegrarme con mis amigos, sabed que he venido a proclamar gozo a los socialmente afligidos y libertad espiritual a los cautivos. Yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sección número 4. El llamado de los gemelos. Al día siguiente por la mañana se dirigieron los 9 hasta Queresa para hacer el llamado formal a los gemelos Alfeo, para ser los 2 próximos apóstoles. Los gemelos pescadores sabían que vendría Jesús y ya lo aguardaban. Y Jesús, fijando su mirada en ellos, hizo un gesto de asentimiento y les dijo, seguidme. Y en la tarde Jesús los instruyó sobre la asistencia a las reuniones festivas. Y concluyó diciéndoles, todos los hombres son mis hermanos, mi Padre Celestial no menosprecia a ninguna criatura de nuestra creación. El reino de los cielos está abierto para todos los hombres y mujeres. No os negaréis pues a romper el pan con un fariseo o con un pecador, un seduceo o un publicano, un romano o un judío, un rico o un pobre, un hombre libre o un esclavo. La puerta del reino está abierta de par en par para todo el que desee conocer la verdad y encontrar a Dios.
y así fueron recibidos los gemelos en la familia apostólica. Sección número 5. El llamado de Tomás y Judas. Tomás era un pescador y Judas un vagabundo judeo. Allí se encontraron con Jesús y los apóstoles en Tariquea, en el atracadero de las barcas. Felipe presentó a Tomás como un candidato y Natanael a Judas Iscariote. Y Jesús, mirando a Tomás, le dijo: careces de fe, sin embargo yo te recibo, sígueme. Luego miró a Judas y le dijo: Judas, somos todos de la misma carne, y al recibirte en nuestro medio, oro porque seas siempre leal a tus hermanos galileos. Y después de haber descansado, Jesús llevó a los apóstoles a orar con ellos y les instruyó sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, pero nuevamente no comprendieron bien. No podían entender el nuevo concepto de cómo encontrar a Dios. No podían adaptarlo a sus viejas creencias religiosas. No percibían que Jesús era una revelación del Padre Celestial. Al día siguiente Jesús dejó a los apóstoles solos para que se conocieran entre ellos. Luego regresó a la hora de la cena y allí les habló del ministerio de los serafines, y de esto sí entendieron en su mayoría. Al día siguiente partieron a Capernaum. Zebedeo y Salomé se fueron a vivir a la casa de su hijo David, para que su amplia casa pudiera estar a disposición de Jesús y sus apóstoles. Allí estuvieron tranquilos y Jesús les instruyó de la importancia de evitar conflicto con las autoridades civiles, y les dijo que si era necesario censurar a estas autoridades civiles, que lo dejaran a él hacerlo. Y les dijo que se cuidaran de no hacer denuncias de César ni de sus siervos. Judas le preguntó a Jesús por qué nada se hacía para liberar a Juan, y Judas no quedó satisfecho con la actitud de Jesús. Sección número 6. La semana de capacitación intensa. Cada apóstol nuevo trabajaba con el apóstol que lo había seleccionado, quienes le proporcionaban la información aprendida al principio cuando solo eran ellos 6. Jesús estableció un día de descanso o esparcimiento a la mitad de la semana. Como regla general, los miércoles no llevaban a cabo ninguna actividad. Jesús los instaba a caminar, disfrutar la naturaleza y hacer actividades recreativas, y adaptó este plan para sus asociados discípulos, quienes lo veían a él como su maestro e instructor. Daba enseñanzas el resto de los días. Les enseñó que su reino y el evangelio asociado debe constituir el tema de vuestro mensaje, que no se desviaran predicando sobre él ni sobre su enseñanza, sino sobre el Padre Celestial y cómo llegar a él, que proclamaran la revelación de su Padre en el cielo, que no crearan leyendas ni cultos sobre sus creencias y enseñanzas, pero ellos no comprendían bien. Jesús sobrellevaba todo esto, pero siempre les corregía cuando sus conceptos eran erróneos sobre su Padre del cielo. El fenómeno del bautismo era la prueba, la revelación más verdadera de su Padre paradisíaco. Él fue el pionero de la mejor senda para llegar a Dios, el camino de la fe y del amor. Aunque Jesús tenía poder para hacer avanzar su misión, decidió dedicarse a los asuntos de su Padre de la manera más discreta, ya que de hacerlo estuviera violando o acelerando el curso natural de su propia creación. En esto meditó mucho los 40 días de meditación, comparándolo con la idea de sus hijos Satanás, Lucifer, Caligastia, de saltarse las etapas. Sección número 7. Otra desilusión. Jesús había proyectado una campaña misionera de obra personal de 5 meses. Antes de que lo comunicara a sus apóstoles Pedro, Santiago y Judas, vinieron a verlo y le preguntaron si era propicio entrar en el reino, y que si él proclamaría en Capernaum y proseguiría a Jerusalén. Incluso le preguntaron cuándo sabrían el puesto que ocuparía cada uno con ellos con él en el reino. Pedro hubiera continuado, pero Jesús levantó la mano en gesto de amonestación y dijo: hijos míos, ¿hasta cuándo tendré que ser indulgente? No os he declarado que mi reino no es de este mundo. No he venido para sentarme en el trono de David. ¿Cómo me preguntáis qué lugar ocupará cada uno? Os he llamado como embajadores de un reino espiritual. ¿No comprendéis? Muy pronto me representaréis en el mundo y en la proclamación del reino. Os he elegido e instruido. ¿No comprendéis la naturaleza de este reino? Quitaos de la mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder. Todo el poder en el cielo y en la tierra me será dado dentro de poco. Pero no es la voluntad de mi Padre que usemos esta dote divina para glorificarnos en esta era. En otra edad os sentaréis conmigo en poder y gloria.
pero ahora corresponde someternos a la voluntad del Padre. Quedaron estupefactos y pasmados. Jesús los envió a orar de dos en dos y les dijo que regresaran al mediodía. Se esforzaron por alentarse uno al otro. Luego, reunidos, Jesús rememoró con ellos la experiencia del bautismo y la experiencia de la boda de Caná para beneficios de estos hombres. Les advirtió de los enemigos del reino que tratarían de separarlos, luego de que ellos mismos fueran seleccionados y se apartaran de sus propios hermanos de la carne. Luego los apóstoles, bajo el mando de Pedro, prometieron declarar devoción a su maestro. Todos creían en Jesús, aunque no lo comprendían plenamente. Jesús les preguntó qué dinero traían para ellos y para su familia. Se dio cuenta de que no había suficiente y decidió que se quedaran allí 2 semanas pescando o haciendo cualquier otro trabajo para guardar suficientes fondos. Esta fue la única sugerencia proyectada del futuro que aceptaron y entendieron bien. Jesús les dijo que luego de pescar por 2 semanas los convertiría en pescadores de hombres. Jesús salía cada noche con un grupo diferente de sus apóstoles. Los apóstoles lo amaban. Mateo dijo un día: hay gente que cuanto más lo comprende uno, menos lo admira. Pero este hombre, refiriéndose a Jesús, lo comprendo cada vez menos y lo admiro cada vez más. Sección número 8. La primera labor de los 12. Después de vender el producto de la pesca, le entregaron el dinero a Judas Iscariote, que había sido elegido como tesorero, y salieron a predicar. Las primeras 2 semanas Jesús salió con Andrés y Pedro, las segundas 2 semanas con Santiago y Juan, y así sucesivamente con el resto de las parejas. Jesús les enseñó a predicar el perdón de los pecados mediante la fe en Dios, sin penitencia ni sacrificios, y que predicaran que el Padre Celestial ama a todos por igual, ama a todos sus hijos con el mismo amor eterno. Les ordenó que se abstuvieran de discutir sobre la obra y encarcelamiento de Juan, sobre la voz que oyeron en el bautismo y sobre la conversión del agua en vino. Estos 5 meses fue una etapa maravillosa para todos ellos. La gente común se admiraba de las enseñanzas y ministerio de Jesús y sus apóstoles. Les enseñó Jesús a sus apóstoles que la fe era el único requisito para entrar en el reino del Padre, que Juan les había enseñado a arrepentidos, huir de la ira venidera, pero que el cambio producido en la mente del hombre es un nuevo nacimiento, que la fe es la puerta abierta para entrar en el amor presente, perfecto y eterno de Dios. Los discípulos sí pudieron comprender que Jesús tenía un profundo respeto y una compasiva consideración para con todos los seres humanos con los que se encontraban, incluso a las mujeres, y se asombraron de esto, pero luego se acostumbraron. Aunque la enseñanza pública de Jesús era ilustrada con parábolas, con sus discípulos usaba preguntas y respuestas directas. Sección número 9. 5 meses de prueba. Jesús tuvo una asociación personal con todos los apóstoles en este tiempo de prueba. Esto hizo que lo amaran verdaderamente, con excepción de Judas Iscariote. El día de su crucifixión, los discípulos fueron afectados emocionalmente por la gran amistad y lealtad que le tenían. Los apóstoles supieron superar este periodo de prueba. La familia de Jesús lo habían abandonado, excepto Ruth. Algunas veces lo persuadieron para que regresara a casa, pues casi se habían convencido de que Jesús estaba fuera de sí. Ellos no podían comprender su filosofía. Los apóstoles siguieron su obra personal en Capernaum y a fin de estos 5 meses ya habían establecido planes para atender las necesidades de sus respectivas familias, ya que la mayoría de ellos eran casados y tenían hijos. La organización final de los 12 fue así: Andrés, primer apóstol, presidente y director; Pedro, Santiago y Juan, compañeros personales de Jesús; Felipe, mayordomo del grupo; Natanael, velar por necesidades de la familia; Mateo, agente fiscal del cuerpo apostólico; Tomás, administraba el itinerario; Jacobo y Judas, los gemelos, director de las multitudes; Simón Celote, recreación y esparcimiento; Judas Iscariote, tesorero. De este modo funcionaron los 12. Luego Jesús los llamó para ordenarlos. Y aquí termina este documento. Los espero en el próximo.